Muy buenas tardes, 3 de la tarde con 4 minutos. Interrumpimos la programación de Extra TV y de Extra Radio 92.3 FM para llevarles a ustedes la sentencia del caso en el que se acusa al ex magistrado Celso Gamboa, así como al exalcalde de San José Johnny Araya y a la ex fiscal Berenice Smith. En este momento el tribunal ha ingresado y vamos a conocer en breves minutos la sentencia de este caso por el que se acusa a estos tres exfuncionarios, precisamente entre ellos el exmagistrado Celso Gamboa, de que está bajo condición de extraditable. Ya ha iniciado el proceso ya de ingreso de todos los acusados y de también principalmente el caso del extraditable y ex magistrado Celso Gamboa, quien recordemos tiene que ser trasladado en una condición muy particular de seguridad y esto mantiene también un fuerte protocolo en las salas de juicio del segundo circuito judicial de San José. Recordemos que a ellos tres se les acusa de tráfico de influencias por el caso en donde al parecer, y de eso es lo que se estaba juzgando, Celso Gamboa habría ordenado que se borraran una situación jurídica, una investigación que se estaba llevando a cabo contra el exalcalde, el entonces alcalde de San José, Johnny Araya Monge. Ese es el delito por el que se estaría juzgando, por el que se juzgó y por el que también la Fiscalía solicitó, la parte de la acusadora solicitó que fueran absueltos. Vamos a escuchar ya en breve la sentencia, por lo menos el por tanto de la sentencia, mientras y como vemos, ya el tribunal está listo, solamente se está a la espera, según lo que nos dicen, de que ingrese todo el operativo de seguridad por el caso de Celso, el operativo de seguridad por el extraditable y ex magistrado Celso Gamboa, es lo que se está esperando, así como también que ya todos los abogados se ubiquen en sus puestos. La sentencia estaba para las 3 de la tarde, recordemos que se ha llevado a cabo este juicio por aproximadamente unas 3 semanas, en donde se ha tenido un particular énfasis en los operativos de seguridad en la sala de juicio y también en los alrededores del segundo circuito judicial. Operativos de seguridad que incluso han causado incomodidad para varios de los vecinos, que eso se ha informado ampliamente sobre esa situación. Aún hoy ese operativo de seguridad continúa, por ejemplo, para que los camarógrafos y periodistas estén en este momento en ese sitio, se les ha citado con varias horas de antelación, han pasado por extensos procesos de revisión y nada más ya se está a la espera de conocer el por tanto que vaya a dar el Tribunal de Juicio de San José. Recordemos, ya parece que el señor juez está procediendo a leer esa parte del por tanto. Escuchemos. A los medios de prensa la obligación que tienen de respetar el derecho que han manifestado los señores y la señora acusada de que no se grabe su imagen. También se le va a solicitar a los señores de la prensa, como al público presente, que mantengan en silencio sus teléfonos móviles, sus teléfonos celulares. Igualmente queda prohibido realizar cualquier ruido o cualquier gesto de aprobación o
de desaprobación en esta audiencia. Y también queda terminante prohibido pues, interrumpir el desarrollo del acto. La audiencia es sencilla, consta de 2 actos. La primera parte es la lectura por tanto, la parte dispositiva de la sentencia, y la segunda consiste en una breve explicación de algunas de las razones que se tuvieron en consideración para adoptar la decisión que de seguido les voy a comunicar. La resolución dice así: en la sala de debates número 3 de los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a las 15 horas del 13 de agosto del año 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 364, párrafo segundo del Código Procesal Penal, se difiere la lectura integral de la sentencia para efectuarla a las 15 horas del 21 de agosto del 2025 y se dicta en este acto la parte dispositiva en los siguientes términos. Por tanto, número 499-2025. De conformidad con lo expuesto y los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 11 y 30 del Código Penal, 52 de la Ley número 8422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, 1 a 15, 38, 62, 63, 142, 180, 184, 265 a 267, 295, 303, 324, 326, 360 a 363, 365 y 366 del Código Procesal Penal, 1 a 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 1, inciso A, de la Ley de Distribución de Bienes Confiscados y Caídos en Comiso, número 6106, el Tribunal, por unanimidad, resuelve. Se absuelve de toda pena y responsabilidad a Celso Manuel Gamboa Sánchez, Johnny Francisco Araya Monge, Berenice Gerardina Smith Bonilla, por el delito de tráfico de influencias que se les ha venido atribuyendo como cometido en perjuicio de los deberes de la función pública. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. Se ordena el cese de cualquier medida cautelar que con ocasión de este proceso se hubiese decretado en contra de los acusados. En lo que atañe a la evidencia material, 3 discos DVD facilitados por el Departamento de Tecnologías de la Información del Poder Judicial, con datos indicados en los oficios números 4516 DTI 2017 y número 4999 DTI 2017. 6 discos con información secuestrada a las empresas telefónicas Claro e ICE y el disco compacto con la declaración de Natalia Rojas, se le otorga al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y a cualquier otro interesado el plazo de 3 meses computado a partir del día hábil siguiente a la firmeza de esta resolución para que gestionen su retiro. Si no se reclaman dichos artículos dentro del plazo otorgado, se ordena su destrucción. Las solicitudes de testimonios de piezas contra Natalia Rojas Méndez y Geisel Tatiana Vargas Vindas se trasladan al Ministerio Público para que proceda con la investigación. Se acogen las excepciones de falta de derecho y de falta de legitimación activa y pasiva, opuestas por las representaciones legales de las personas accionadas. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria establecida a favor del Estado por la Procuraduría General de la República contra los demandados civiles Celso Manuel Gamboa Sánchez, Johnny Francisco Araya Monge y Berenice Gerardina Smith Bonilla. En lo civil se resuelve sin especial condenatoria en costas, por lo que cada una de las partes asumirá las suyas. Firme esta sentencia, archívese esta causa. Mediante lectura notifíquese. Concurren a dictar esta resolución la jueza Rosaura García Aguilar y los jueces Alfredo Arias Calderón y Franz Paniagua Mejía. Bien, como les expliqué al inicio, voy entonces a hacer una breve explicación
de algunas de las razones que se consideraron para adoptar la decisión que les he comunicado. En primer término, tenemos un aspecto de falta de correlación, del cual adolece la pieza acusatoria. Debemos partir que en el marco del Estado Democrático de Derecho, el proceso penal iniciado contra una persona tenida como responsable de la comisión de un delito demanda que, en resguardo del principio de inviolabilidad de la defensa y sus derivados, así como de otras garantías, la acusación contenga una descripción clara, concreta, precisa del hecho delictivo atribuido a la persona imputada. Circunstancias que no cumple a cabalidad la acusación, en este caso por ser confusa, inacabada u omisa, así como por presentar vicios y contradicciones. A manera de ejemplo, cabe destacar las siguientes falencias. La hipótesis fiscal parte de una colusión entre Berenice Smith Bonilla y Celso Gamboa Sánchez, pero no se especifica en qué momento, lugar y con qué fin se produjo el citado pacto o plan de autor entre ellos. B. Los hechos no se concatenan entre sí. Esto sucede, por ejemplo, con los eventos narrados en los puntos 5 y 8 de la mencionada pieza acusatoria, en donde se relata supuestamente un encuentro entre Celso Gamboa, Julio Pastor López y Tatiana Vargas, los cuales no establecen de qué manera se enlazan con los siguientes sucesos. Se detecta así una laguna en su articulación que deja supuestos de hecho a la libre interpretación y arbitrio de la persona lectora o encartada. Dinámica contrapuesta a los principios y requisitos que regulan la formulación de la imputación e intimación según nuestro sistema de justicia. C. Tampoco se explica que Berenice Smith Bonilla y Johnny Araya Monge actuaran conjuntamente con Celso Gamboa en las acciones presuntamente ejecutadas por este respecto de Tatiana Vargas y de Justo Pastor López en beneficio de Araya. D. No se describe cómo, cuándo y dónde Araya concertó su voluntad con la de Smith y Gamboa para influir en Natalia Rojas y obtener así una ventaja indebida, sea la especificidad de un plan común que orientara su voluntad y conocimiento en la ejecución del verbo típico. Como punto E, tenemos que en la acusación también se hace alusión a una serie de gestiones realizadas por Gamboa y Smith. Sin embargo, no se exponen en qué consisten, cuándo y dónde ocurrieron, lo cual torna confusa tal descripción. F. Se usa el verbo influir, junto a la orden del superior jerárquico y la exigencia de inmediatez en el proceder de Natalia. Sin embargo, no se describe en qué consiste la supuesta influencia que Smith y Gamboa ejercieron sobre Rojas. Y aunque se indica que se giró una orden, por un lado, el prevalimiento supone una relación de jerarquía, al igual que una orden. Por otra parte, la orden por sí sola no podía suponer el doblegamiento de la voluntad, pues se trata de un mandato directo, distinto del concepto de influencia. Además, en juicio, Rojas Méndez, fiscal de asuntos complejos y con amplia trayectoria, si bien afirma haberse sentido presionada, esto solo remite a un estado psicológico y subjetivo que difiere de la enunciación de las circunstancias en las cuales pudo materializarse o ejercerse la supuesta presión. Tampoco la última ha sido especificada en la acusación como parte de la influencia. Como aspecto E, tenemos que también la citada pieza acusatoria
resulta imprecisa al no explicar de manera certera cuál fue la ventaja indebida que obtuvo el imputado Johnny Araya por tal influencia, e incluso se enuncian distintas ventajas. También se afirma que Araya gestó dicho beneficio, pero que es totalmente omisa sobre el momento y la manera en que presuntamente así lo planeó y gestó. Aspecto relevante porque se trata de un delito doloso, cuya actuación debe darse con conocimiento y voluntad de la ilicitud y de que la influencia es desplegada para la obtención de tal ventaja. Como aspecto F, también hemos constatado la existencia de una contradicción entre los puntos 13 y 15 de la acusación referentes al contenido del oficio que se le ordenó redactar a Rojas. En el primero se indica que el mandato fue para actualizar el sistema informático o de gestión, pero en el último se alude a la eliminación de Araya del sistema informático. Entonces, nos preguntamos, ¿para qué se ejerció la influencia? ¿O cuál fue esta supuesta influencia? En resumen, la acusación no imputa, sino que recurre a los enunciados del tipo penal del delito de tráfico de influencias, sin describir las acciones concretas que fueron desarrolladas presuntamente por los encartados. Las enumeradas deficiencias no pueden ser suplidas por estos juzgadores y juzgadora, porque nuestra normativa estipula: la sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y la querella. Por ende, si los hechos constitutivos de delito, en este caso el tráfico de influencias, no son descritos adecuadamente en la pieza fiscal o existen vacíos, confusiones y contradicciones, no resulta posible que, teniéndolos como demostrados, se pueda sustentar una eventual condenatoria. Aquí el tema no es la cuestión probatoria, sino la deficiente elaboración de la pieza fiscal, pues aun y cuando la prueba introducida legítimamente al debate permitiera acreditar la comisión de ese delito, dicho resultado no procedería, pues este no guardaría correspondencia con la acusación. Lo expuesto impide sustentar un juicio de reproche en contra de las tres personas acusadas, pues de hacerlo se incurriría en falta de correlación entre la acusación y la sentencia, lo cual conduciría irremediablemente a un defecto absoluto y a la ineficacia del fallo. Como segundo aspecto a considerar en torno a la absolutoria, hemos tenido en cuenta la insuficiencia probatoria. Ahora bien, dejando de lado los apuntados defectos de la pieza fiscal, de igual forma se estima necesario ponderar, con base en las reglas de la sana crítica racional, las pruebas evacuadas durante el debate. Lo anterior no solamente se realiza en resguardo del acceso a la justicia y de otras garantías, sino también como respuesta a las alegaciones de las partes y particularmente a la solicitud de declaratoria de responsabilidad penal y civil de las personas imputadas por parte de la Procuraduría General. Primero, debemos señalar que la nota suscrita por el imputado Johnny Araya y dirigida a la acusada Berenice Smith, en la que solicita se aclare más bien su situación jurídica, se estima que es un acto amparado por la ley, sin que se aportara prueba para acreditar que fue elaborado directa o indirectamente por Justo Pastor López. Conforme se describe en la acusación, más bien su contenido podría revelar lo contrario. Este tribunal no considera que el testimonio de Natalia Rojas, en el cual originalmente la Fiscalía pretendió sustentar su imputación, posea la eficacia probatoria para fundamentar la responsabilidad de los encartados en el ilícito atribuido, entre otros motivos, porque Rojas incurre en diversas contradicciones e inconsistencias que demeritan su credibilidad, tanto interna como externa.
Por ejemplo, señala que tanto Smith como Gamboa le dan la orden de responderle a Araya en determinado sentido, pero también advierte que Gamboa le consulta a Smith cómo proceder y amparado en lo que la última le responde, es que Gamboa le gira a ella el mandato de confeccionar un oficio en el cual le expresara a Araya que el sistema de gestión de la Fiscalía no distinguía entre imputado y denunciado y que él no tenía la primera, sino la segunda condición. Es decir, Rojas no es coherente, pues en tanto que señala que Smith y Gamboa le giran la orden, igual sostiene que el último, al amparo de lo dicho por la primera, es quien emite la orden. Sumado a ello, si se le gira una orden, contrario a lo afirmado, debió ponderar su legalidad o ilegalidad, lo cual reiteradamente y a contraposición a la regla de la lógica se negó a efectuar, pese a que así se lo exige la normativa, que ella bien conoce como fiscal de probidad. Entre estos, para citar, los artículos 107 y 109 de nuestra Ley General de Administración Pública. Por otro lado, expone que se le instruyó actualizar el sistema de gestión, al tiempo que señala que lo referido fue que desapareciera Araya del sistema. Incluso esta misma inconsistencia se reproduce en la misma pieza acusatoria, que a su vez replica la demanda civil. Igual llama la atención a esta Cámara que pese a expresar la deponente Rojas que su criterio es que el imputado y que su criterio es que los términos de imputado y denunciado son sinónimos y que en el oficio cuya confección se le ordenó se distingue entre tales términos al expresarle a Araya que era denunciado y no imputado, porque así se lo indicaron Gamboa y Smith, ciertamente esa forma de redactar el oficio conllevaría una aseveración no solamente contrapuesta a su criterio profesional, que debió mínimamente llevarla a cuestionar la orden recibida, sino que también por la propia veracidad del contenido del oficio, nada de lo cual ponderó, pese a que pudo apartarse de la orden al considerarla indebida. En contraste con dicho testimonio, el señor Juan Carlos Cubillo, sobre el último tópico, explica que el fiscal es independiente y si recibe una orden que no desea acatar, puede elevar la cuestión al superior, indicando las razones por las que no está de acuerdo con la orden, pero que en este caso, con la información que tenía en aquel momento, a él no le pareció ilícito corregir la información del sistema, pues Johnny Araya nunca se le iba a borrar del expediente físico. Pues aseveró que para determinar si una persona es imputada, en su criterio manda lo que está en el expediente, no en el sistema. Es decir, lleva a cuestionar tal declaración si las circunstancias realmente ocurrieron de la forma en que lo relata Natalia. También, en forma contradictoria a lo expuesto por Rojas, menciona Juan Carlos que cuando regresó de vacaciones, el 7 de enero de ese año, Natalia Rojas le comenta que había llegado Celso, en ese entonces su jefe, y que en compañía de Berenice le había dado la orden para que corrigiera el sistema, para que Johnny Araya no apareciera como imputado, pero que Natalia le comentó que fue Celso quien dio la orden. Y más adelante su declaración reitera que Rojas le indica que había sido ejecutado por orden de Celso, por lo cual se crea una gran incertidumbre acerca de la veracidad de lo narrado por Natalia, pues raya con la lógica que en fecha más reciente a lo sucedido, Rojas no involucrara a Berenice con dicho mandato, como después y en este debate lo ha sostenido, lo cual también contradice la propia acusación, que parte de la base de una presunta colusión
entre Berenice y Celso. Luego, Natalia fue incapaz de indicar cuál fue o en qué consistió la presión que se empleó en su contra para contestar la nota, dado que más allá de ese supuesto estado psicológico y subjetivo, no hizo alusión a alguna acción concreta ejercida en su contra, denotándose de la conducta posterior de Natalia que tal presión, de haber existido, no fue capaz de doblegar su voluntad, dado que apartándose de la supuesta orden de Gamboa, ni siquiera responde de inmediato a Araya, sino que lo hace varios días después, por lo que tampoco se puede tener por debidamente demostrado que Celso Gamboa influyera en la fiscal Natalia Rojas, menos aún Berenice Smith, quien ni siquiera le giró ninguna instrucción, y tampoco Johnny Araya, al no tener ningún tipo de comunicación con la testigo Natalia Rojas, ni demostrarse que planeara en forma conjunta con Gamboa y Smith la acción delictiva. También se advierten otras contradicciones, incluso ante el proceder que esta Cámara advierte de retardado y poco diligente que se dio en la Fiscalía de Propiedad al expediente donde Araya figuraba como denunciado, lo cual se refleja en parte en la resolución definitiva del desistimiento que se emitió meses después y que bien pudo solicitarse con mucha antelación, hasta con la evitación de este proceso. Pero estos y otros aspectos se van a abordar con más detalle en la sentencia integral. Paso ahora a referirme al tema del testimonio de piezas. Las solicitudes de testimonio de piezas en contra de las testigos Natalia Rojas y Tatiana Vargas se trasladan al Ministerio Público para que se investigue la comisión del delito de falso testimonio, en razón de que durante la evocación de tales declaraciones estuvieron presentes 2 representantes de dicho órgano, quienes se impusieron de estas, por lo que dada la unidad del ente fiscal, poseen el criterio requerido y suficiente para determinar o no la presunta comisión del delito. Toca ahora referirse al tema de la acción civil. En cuanto a la acción civil, la misma debe desestimarse por completo por los siguientes motivos. A. Los hechos de la demanda son similares a los hechos de la acusación, por lo que contiene los mismos defectos de falta de precisión y claridad, por lo que en caso de acogerlas incurre en un defecto de falta de congruencia entre lo demandado y lo resuelto. B. Luego, el factor de imputación de responsabilidad civil es la comisión... Bueno, termina así este polémico caso, el caso de tráfico de influencias contra el exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde de San José, Johnny Araya, y la exfiscal Berenice Smith, con una sentencia absolutoria por parte del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José. Algunas características de esta sentencia, en donde, según los jueces, la acusación era confusa, inacabada, imprecisa, y también ha ordenado testimoniar piezas para 2 de las testigos, a quienes el Ministerio Público les investigará por supuesto falso testimonio. Así termina este caso, que era un caso de reenvío, y por lo tanto habría que esperar cuál va a ser el siguiente paso en este polémico caso en el que se acusaba a estos 3 exfuncionarios de tráfico de influencias. Por supuesto, nosotros tendremos mucha más información en nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde, con reacciones de las partes y sobre esta sentencia dada por el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el que se absuelve a los 3 exfuncionarios, el exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde de San José, Johnny Araya, y la exfiscal Berenice Smith. Continuamos con la programación de Extra TV y los invitamos a que nos acompañen a partir de las 6 de la tarde en Extra.